también ya me está invitado. Bueno, de nuevo quiero agradecer, como hizo la licenciada, la oportunidad de estar acá, a Seguros, a Yamila, a Rebeca, a todo el equipo de Ruta 383, por ponernos a pensar un poco. Y les voy a expropiar el plan de hablar de Enola Gay, por lo menos al principio. Creo que viene bien el retomar el tema de la mujer, que se estaba tratando de sus derechos o de las consideraciones femeninas que están tan de moda, tan en boga y que además son necesarias, con la lectura de un poema de un libro ya bastante viejo, pero que habla de este concepto de la mujer en esta consideración que hizo ayer Fernando Jara con su personaje femenino, que me parece importante siempre tener esta otra voz, un perfil distinto al que nosotros manejamos originalmente. ¿Cierto? Si el teléfono me permite retomar un poema ya viejo que no tengo el libro acá, pero bueno, de un libro que se llama Habilidad de Dios, que le escribí a una amiga, poeta, mi maestra, a partir de ciertos asuntos de lo femenino que ella quería abordar en su trabajo y que yo me escapaba de las clases de los viernes con ella porque decíamos que clase de feminismo a mí no me corresponde, no tiene nada que ver conmigo, y esas cuestiones de equivocación que uno tiene cuando es un poco más joven, ¿no? Entonces, voy a leer solamente un poema, que es el momento 2 de este libro de Habilidad de Dios, y le dedico la lectura a Fernando Jara por este personaje femenino que nos regaló ayer. De niña me enseñaron que yo era una manzana, los hombres el cuchillo. Las mujeres teníamos que lograr que nos pelaran, se hundieran hasta el mango en nuestra carne y le dieran salida a las semillas. Ya en espiral, con nuestra piel deforme, oscura por el tiempo, el amor podía ser algún mordisco, un apretar los dientes y ser mujer callando. Pero yo no callaba, me decía en los poemas. A golpes, como aprendió su madre, fue lección de mi madre, la cocina es el mundo de la mujer que calla. Entre especias, vinagres y embutidos, esa dulce manzana de mi vida se llenó de gusanos. No callaba. Mis hijas me costaron cuando menos un grito. El amor, esa lata carísima, se quedó en la alacena. Un día, por buscarle acomodo al aguardiente, lo tiré a la basura. Sé lo que hacen los lazos en todas las mujeres, aunque sean familiares. Al encender el horno, ay Silvia Plath, te envidio. Al picar la cebolla, lo recuerdo. Las profundas estrías de la garganta son mi paso de Dios a la intemperie. Perdí mi casa cuando llegó el alcohol como el Mesías. Después perdí a mis hijas una a una, pero rezaba así como callando: Señor, esta es tu sangre. Tu madre se nos muere, les digo a mis 3 hijas luego de cada sorbo. Ellas tan solo lloran, muy querido, como diciendo: ¿cuándo? Y el tema de la mujer, el tema de la madre viene ahora sí a partir de este libro reciente de Enola Gay, de esta figura, de este avión bombardero, el acto destructivo de soltar la bomba en una ciudad, con el nombre de la madre de uno de los oficiales. La idea del poemario es un poco anterior, unos años atrás, a partir de la imagen de una película, Yo te saludo María, de Godard, donde hay una mujer que está en un balneario, en una alberca, pasa un avión y queda preñada en un acto simbólico, alegórico de esta concepción del Espíritu Santo convertido en un avión, y la María que se convierte después en una virgen. ¿Cómo reacciono ante el acto creador de una mujer, el acto destructivo de una mujer a partir de la figura de un avión? Y de ahí viene entonces la idea de desarrollar con Enola Gay este poemario. La mujer
como un elemento de creación y de destrucción al mismo tiempo. A mí se me hace absolutamente interesante que nos platiques sobre, bueno, el libro trata, estamos diciendo, de los sucesos de Hiroshima, pero cómo ese libro también nos sirve para pensar la actualidad, esta cuestión, ¿no? De estar a un paso de apretar un botón. Bueno, el libro es una historia de amor, o intenta ser una historia de amor, que termina siendo una historia de desamor, como casi todas las historias que tienen que ver con los seres humanos. Está contemplada en 3 niveles, que son los 3 libros de Dante Alighieri, el Purgatorio, el Infierno y el Paraíso, considerando que la parte del avión, la parte del cielo, la parte del paraíso, el occidente, el mundo occidental, la parte del purgatorio es el momento en que se suelta la bomba o que se suelta el primer beso o el primer te quiero, una relación amorosa, y la parte del infierno, que es el oriente, la ciudad, Hiroshima en este caso, que recibe la bomba. Esta situación la planteo a partir de Paul Tibbitt, el oficial, pero también de un escritor que para mí es fundamental, Yukio Mishima, que es la parte que va a representar simbólicamente a este oriente, a esta parte japonesa, donde él va a tener una relación amorosa y desamorosa con este oficial. Por supuesto, desde el punto de vista más ficticio, esto no ocurrió en la realidad, pero me sirve para situar 3 renglones en una posibilidad de crear y descrear al mismo tiempo la posibilidad de que un botón puede significar el momento decisivo de quitar el último botón de la camisa para desnudar a la persona que queremos o soltar la bomba que va a destruir a una ciudad. Los elementos son tan imperfectos, son tan inexactos en cualquier realidad que no puede funcionar al mismo tiempo. La misma desazón, la misma incertidumbre del momento de escuchar a alguien decir te quiero, el momento de decir ya no te quiero o me despido de ti o el adiós definitivo, como esta duda de creer, que es un hecho ya ahora sí en los planos históricos, de que lo que estaban haciendo los oficiales norteamericanos era suponer que iban a crear un mundo mejor. Dicen ellos en el diario de Paul Tibbitt, del que tomó mucha de la información del poemario, que van a crear un sitio más seguro para la humanidad, excluyendo la posibilidad de que Japón se convierta en una potencia cuando Estados Unidos debería ser la potencia porque ya tiene la verdad sobre los hechos históricos y esta parte, digamos, mucho más humana de lo que sería la piedad, considerando siempre al otro, y lo acaban de decir con las leyes, de perfeccionar siempre lo humano, pero a partir de un punto de vista. A veces en la Suprema Corte, a veces tenemos que apelar, tenemos que apoyarnos en otro tipo de consideraciones para decir, no, la autoridad no tiene la certeza, no tiene la verdad histórica. Tenemos que, como ciudadanos, enfrentarnos a esas posibilidades para crear otras verdades mucho más vigentes, mucho más conscientes de los tiempos que estamos viviendo o de las necesidades tanto de hombres, mujeres o de incluso aspectos que no tengan que ver ya con lo humano sino con lo ecológico, como en los últimos casos, ¿no? Luis, yo empecé a leer este libro, es una maravilla. A mí me encanta la poesía de Luis y de veras, si alguien puede adquirir los libros que están aquí, hágalo. Pero parte de la fascinación, porque es una fascinación en la que entro cuando te leo, es el uso del lenguaje que tienes. Porque no es un uso lineal el que tienes, sino es una asociación de símbolos, de referencias. Es un lenguaje que de pronto pareciera incierto, pero que en el momento de leerlo yo lo comprendo. No sé si lo comprendo como lo comprendes tú, pero lo completo de alguna manera dentro de mí, de mis códigos y mi lenguaje. Mi pregunta es, ¿por qué utilizas este tipo de lenguaje para expresar? Bueno, lo más fácil sería decir, porque así nace el lenguaje. Hay parte de razón, el lenguaje se va creando con el texto, con el poema, ¿no? Y de un libro a otro va cambiando el tipo de referencias sobre lenguajes. Lo que ocurre con este libro es que dejé la explosión casi del acto de conciencia de que el lenguaje como un organismo vivo se fuera desarrollando. Yo creo, como muchos de los poetas que me gustan,
Ashbery, Merrill, que al ir escribiendo se va desarrollando una idea y que debemos empezar a seguirla para ver hacia dónde nos conduce, siempre desde el mecanismo del poema de Francis Ponch, que dice: la escritura es una esponja, hay que llenarla de información y después apretar hasta que sepamos que el texto es lo que requiere. Si apretamos demasiado se va a quedar muy seco, si no apretamos se va a desbordar. Este control, que no se explica cómo venga, es muy intuitivo. En algunos libros ha dado la sequedad del verso, la compresión, la parte sintética, y en otros como este, el desbordamiento. Yo pensé en el libro que si soltábamos una bomba, soltábamos una detonación, la parte radiactiva tenía que ser el lenguaje, entonces tenía que empezar a crecer, a desarrollarse y a tratar de alcanzar lo más posible otros significantes, y por eso entonces la largueza del verso, casi todos son parrafadas o textos muy largos, funcionan como un poema fraccionado, pero en realidad es un solo poema todo el libro, pero que para beneficio de la historia tenía de pronto que contraer y de pronto también distender, porque no es lo mismo hablar de las emociones particulares, lo que le estábamos poniendo a cada uno de los personajes, como de los hechos históricos que debían ser más secos, porque todo el mundo ya los conoce. Entonces, ¿para qué sobreexplicar o derivar en elementos que el autor, que el lector ya conoce, que ya ubica, que hace suyos, esté convencido o no de que funcionan las cosas así? Mejor las partes más emocionales y dejar de una forma más explosiva, y las partes históricas contraerlas un poco. Entonces el lenguaje va respondiendo a esto, a la resonancia. Yo le hago mucho caso al oído, entonces una palabra va jalando a la otra, va explotando hacia otro lado, y entonces te va redirigiendo el discurso. Mario ayer comentaba, cuando le preguntaba si el lenguaje es el mismo o se transforma, yo creo que en el poema el mismo texto va transformando todo el tiempo, y lo que hay que hacer es seguirle la pista para que en alguna parte del libro podamos reunir esas piezas y armar ciertos rompecabezas con piezas faltantes que, claro, como también él decía, el lector va a terminar de completar, pero que no se nos pierda, o sea, la información, porque al ser abundante, al ser tantos tópicos, es muy probable que alguno quede pendiente, y lo que a mí como creador en ese libro me interesaba es que no hubiera hilos sueltos, que la información que va soltándose, por ejemplo, los elementos que parten de la música, Pink Floyd, su muro, el muro de Berlín, Stonewall y las primeras rebeliones del movimiento LGBT, que tuvieran algo que ver. Y entonces, con la puntuación, estos dos puntos que funcionan como un ladrillo de obstrucción que va deteniendo las acciones de los versos, funcionaría como otro ladrillo en la pared, uno de los temas de Pink Floyd. Y así me iba funcionando para detener cierta acción que ya se me estaba yendo de las manos, como una represa, como un poco el contenedor del agua, para retomar el camino de la poesía o del discurso poético. La parte complicada de la lectura, exactamente igual, porque yo todas las canciones que hago, si no tengo la letra, es imposible. Yo tengo parte de sí, le tiene que volver la luz, pero no está bien. Vas a parecer Carlita. Ya está bien, pobre. los textos son un poco largos, que estoy buscando. Bebe, aquella luz y no. Hola, hola. ¿Qué dice? No, espérate. Este es un texto que se llama Caballos Desbocados, que es el título de la novela de Yukio Mishima, que le pongo como una confesión de Mishima, que en realidad no tiene que ver nada con la obra de Mishima, excepto ciertos elementos de propagación de la sexualidad exacerbada del personaje, pero lo sitúo como si ocurriera en el momento de una partida que es real en este aspecto de la agonía de mi padre, el momento de estuviera hospitalizado. Esta parte sí es biográfica, el resto de
del movimiento del poema sí se nutre un poco con la obra de Mishima, pero más con los tonos, con la manera en que Mishima aborda su trabajo, que con la parte de realidad. Es un texto que fusiona entonces los elementos biográficos con elementos ficcionales, caballos desbocados. Viene mi padre y dice: hay un sitio en el hombre en el que nunca he estado. Desde niño lo supe. Cambia de voz la voz que desde un blanco tenue fortifica los huesos cuando avanza y regresa a lo grave del morir con esta otra visita que nos hace la vida. Nos ha dado la espalda aquello en que montamos la primera ilusión, el enamoramiento, la pasión, la costumbre y luego el desencanto. Viene y se va sin fin resonando la sangre. En ese punto exacto del que ya nadie escapa, de la arteria, hay un filo de voz, una burbuja mínima que estorba en la carótida y da paso a otros hombres, desconocidos todos, urgentes en la urgencia de hallarme en el respiro, la voz entrecortada, la vena en la cuchilla de este decir papá, cuando siempre fue el padre que nos marcaba el paso. Viene conmigo y vuelve su sombra silenciosa. Viene apenas su voz detrás de los caballos que azotaron las puertas del quirófano en donde estoy tendiendo estas palabras. Es más firme que yo si sostiene mis dedos, enormes como ese Dios que llega retrasado a la cita que pedimos hace casi 2 lustros. Su sombra es una voz, casi aquel sobresalto que provocan los ojos que no aman lo que amamos, pero que no por eso dejan de ser un grito, la sirena encendida de ese deseo, pasión, estampida de estar dentro de otra mirada, aunque se nos desangre el alma por sus finas suturas. La cicatriz es brida, un tope, nunca más la armadura, por muy azul que sea, por cielo desmedido, el recuento de daños de ese alguien que no está. Se escucha una sirena lejanísima. Parece decir horse, 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 pero yo escucho heart, heart, heart. Puede venir de mí, igual que vino el padre de su padre y su padre. Pueden venir los restos del naufragio a incinerar mi voz y no van a callar esto que estoy mirando. Y si puede venir, que diga para quién se presenta, qué sombra fue la suya, si son ciertas estas duras palabras que caen sobre la nieve. Más dura casi tarda en volver a nosotros el agua del alivio que nos diagnosticaron. La sangre, que es de todos, tiene un trote distinto. Se escucha horse, aunque resuena heart. Otra manera de saltar por las cercas y a lo lejos solo queda el rumor, la sequedad del ojo y ese helado callarnos la partida. Pero que no nos diga que es la muerte, esa mi sombra larga, porque puedo matarla contra mi propio miedo. En cambio, al Padre no. Viene conmigo el sitio donde nos encontramos. Esa caballeriza de haber estado juntos en mis 32 años, que son el par de espuelas que le hinco en los ijares, que aprieto en sus costillas, con las cuales desgarro su grupa con un amor de hierro a fuego vivo y cal para la herida. Y si lo monto a pelo, ese padre no deja de patearme, de relinchar la negación del hijo, no 2, sino 3 veces, no un par, sino otros hijos, la Sagrada Familia, que no vaya a enterarse de estas cosas, porque ya no hay amor, aunque haya avena y lazos y herradura para quien se encabrite. Escucho una sirena ya muy cerca, parece decir heart, 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 pero resuena horse. Que no nos diga el Padre, ese hombre que se viene con sus escasos litros de ternura, tan bronca el semental, más hosco, que se dobla a muerte si viaja detrás nuestro o si la colocamos adelante, apretamos su vientre y le dejamos ir todo el camino andado tras la sombra del Padre. Puede
o podría venir conmigo esa sombra de voz que ya no reconozco como la de mi padre. Pudiera ser una leche más fértil al traspasar sus belfos y abandonar ese cilindro duro que cargo junto a mí como una cartuchera, con un cuerpo más mío, el agudo disparo que inicia en una vena, aorta y estalla en la válvula tricúspide con su gota de sangre, con su DNA similar, los altos triglicéridos que no brincan la cerca, y por eso se escuchan las sirenas en ese mar de fondo de su arteria, en ese mar profundo del dolor y por toda la sala ambulatoria. Amar era una excusa para estar con mi padre. Lo que realmente hice fue penetrar su piel hasta encontrar mi cuerpo latiendo gota a gota. Mi padre, en cambio, vino sin válvula mitral y sin arterias. Dejó que le llenaran el cuerpo de tubitos de plástico y de suelo. Ahora se alimenta de sombras y temores. Desde la umbría lo sé, y abandono mi voz por la que ahora le sangra. Intercambio su abrazo por mi beso. No lo dejo sufrir, porque no es de hombres. Preparo mi escopeta, apunto a su garganta y cuento 1, 2, 3. 1, 2, 3, papá, no te me escondas. 1, 2, 3, por ese enorme padre que vuelve a estar conmigo. Bueno, qué preguntarle, ¿no? ¿Cómo empezamos? Bueno, felicitaciones. El libro realmente es increíble y en la cuestión formal, en la cuestión que tiene que ver con, por un lado, el ritmo, y creo que también se aprecia mucho el ritmo en la lectura que hace Luis, como una construcción de un ritmo que va también creando significados y aparte como que va creando todo lo que sería, ¿cómo sería? De la narrativa, el trote del caballo, el galope y el andar. Y me gustaría que nos platiques de cómo, digamos, no solamente en este texto, sino en otros, cómo armonizás lo universal con lo particular. Porque a mí me pasa en todo el libro, está hablando de un hombre, pero está hablando de todos los hombres. Entonces es fácil identificarse con el problema, con el libro. Y eso es lo que llamamos lo universal. Y lo particular porque también hay una voz original. Y con respecto a la voz original también me interesa mucho porque yo creo que en estos momentos la idea de originalidad cambia, en el sentido de que, como dijeron los romanos, hace mucho no hay nada nuevo bajo el sol. Y eso nosotros lo vemos en todas las intertextualidades que tenemos. Pero cómo es la originalidad a la hora de retomar estos referentes literarios. Bueno, la pregunta es bastante compleja. Hay una autora, poeta, ensayista, Denise Levertov, que me gusta mucho, que ella dice que la cuarta dimensión de la poesía, después del tema, de la forma y del ritmo, es la honestidad. A mí me parece que si no somos honestos en un texto, no tenemos la capacidad de transmitir esa emoción posible del poema, por muy bien hecho que esté, por muy original que sea el tema, o que la forma pueda ser experimental o no. Si algo me conmueve en la literatura, tiene que estar plasmada emocionalmente, sea una anécdota propia o ajena. En el caso del primer poema que leí, por ejemplo, no me podía comunicar con Patricia, mi maestra, porque siempre estaba tomada. Entonces lo que hice fue apuntarme desde la perspectiva de que ella, cómo sentiría ese divorcio, esa separación de hijos, el alcoholismo, la cuestión religiosa que le pesaba, y tratar de asumir ese lugar que ella como mujer podía tener al frente de una realidad que no era la que la satisfacía. La parte de honestidad es esta historia que yo
conecté con ella, pero me parece que la parte emocional que podría compartir es la amistad, el cariño y la admiración que le tengo. Si no hubieran existido esos elementos, muy probablemente no hubiera podido hacer un libro completo con esta base histórica. Aquí la base histórica es mucho más amplia, también el libro es más complejo por eso, pero no deja de ser un referente el que yo haya tenido una aventura, digamos, ideológica, ¿no?, de enamoramiento con otra persona, que además pesaba en la relación formal. Yo tengo 30 años de vivir en pareja, 3 casados, pero el hecho de enamorarte de alguien distinto viene siendo un peso, y decir hasta dónde puedo con esta carga, dónde la suelto, porque puede ser un bombazo, y creo que esta dificultad emocional, esta honestidad de lo que estaba ocurriendo en el momento de la transmisión del texto, me ayudó a que los elementos lingüísticos, los símbolos y las alegorías que vienen de parte histórica, pero que se están completando en una realidad personal mucho más particular, pudiera universalizarse, como es lo que tú dices. Todos hemos estado enamorados, todos hemos sentido este golpe del primer te quiero, del primer beso, en el que se nos desmorona la ciudad que somos, la ruta que pensábamos que estaba trazada, o el camino que era muy cierto, era muy seguro, y de pronto entra una barrera, ¿no?, que para detener el auto, pararte y quitarla, sea un árbol o sea nada más una simple línea divisoria de espacios, ya implica detener tu vida, una manera de desarrollarte en el mundo y decir, a ver, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué tengo atrás que me sostenga esta inercia de una relación, la seguridad de una relación? O darte cuenta, que es el caso que me ocurre a mí, que no iba en un camino equivocado, que iba con la persona que yo estaba decidiendo compartir la vida, y que simplemente se trataba de un alto que duró 2 años o 3 años, pero que podía sortearse, hablándolo, detonando la bomba y esperando los efectos de la detonación, ¿no? En esta radiación de verdades y secretos hay un contexto histórico. Todas las potencias, Estados Unidos en este caso, cuando nos dicen se va a crear un mejor mundo, nos están echando mentiras. Lo que quieren es hacer otro tipo de colonialismo que predomine su verdad, con lo que es en una guerra mucho más actual, la venta de armamento, ¿no?, que son elementos que nos separan de lo humano. Pero a partir de ahí creo que también podemos tener el referente de lo muy personal y decir, bueno, sí, a los gobiernos les puede interesar esto, o las leyes que nos acaban de hablar inciden, se supone que para todos, pero en lo particular, cómo las vivo, cómo las siento, cómo soy parte de una sociedad. Y me parece que mi forma de revelarme ante el mundo, crear un mundo que más me convenga, que más me satisfaga, es en esta diagonal de una realidad que me convoca, de la que formo parte, y otra que me permite este pensadero, esta reflexión, este decir, sí, estoy de acuerdo en esto, pero hay otro camino, transversal, distinto, diagonal, aunque después se curve y enderece, pero que me permite ser otra persona, aunque sea por un momento reflexionar en lo que estoy ocurriendo y decir, no estoy tan contento con este mundo, no estoy tan contento con esas potencias, con este cielo prometido, tampoco con este purgatorio en que no debo hacer nada, es el limbo de que no me permita actuar, sino hay que atravesarlo, llegar quizás a este infierno para retomar, como la obra de Dante, que es mi modelo, esta figura ideal de la Beatriz, que en este caso sería por Tibets, en una transpolarización, pero que es la figura que te va a permitir atravesar el camino por lo que sea para llegar a otra dimensión, a otra etapa del crecimiento humano. Queremos recordar que está el micrófono abierto si alguien tiene alguna pregunta. Yo voy a hacer mi última pregunta de la noche. Tu primer poemario, me encanta. Yo he leído, puedo decir que he leído 2 a conciencia. Y lo que pasa con estos poemarios es que empiezas a leerlos y te atrapan, o sea, son como parte de ti. Porque como dices, los completas, son los códigos que lees, vibran en tu corazón, en tu alma, ¿no? Hablábamos del Estado, hablábamos de las decisiones, pero también la religión es represora. En tus textos hay otra manera de ligar lo divino con lo humano. ¿Por qué no nos platicas más de eso? Bueno, el título al que te refieres, Voluntad de la Luz, mi primer libro escrito y publicado, es
desde allí ya un libro de confrontación, de oposición. En él intentaba el arraigo, la pertenencia de haber sido movido de Ciudad de México, donde nazco, a Guadalajara, una ciudad que por eso hay un texto que se llama Fundación de esta ciudad, donde yo llego como nuevo, sin amigos, sin mayor referente, viviendo además la adolescencia, la parte de reconocimiento de un mundo distinto, diferente. Yo hacía ballet clásico, estaba en la música, hacía un poquito de teatro, y de pronto entro a la escuela de escritores, que es donde me ponen realmente a pensar, ya no a mover el cuerpo, ya no a escuchar. Y para mí es una revelación, pero también es una confrontación, porque entro en la primera audición que me hicieron como narrador, y después en el camino de la SOGEM, la escuela de escritores a la que me refiero, me van derivando a la parte de la poesía, ¿no? Por el sonido, por los cortes versales y todo lo demás. Yo sin ninguna formación literaria, por supuesto. Entonces el libro trata de esto, un poco, la parte de cómo oponer al narrador con el poeta y todos los símbolos. Desde ahí ya soy un escritor que se apoya con otros escritores. Entonces es el salmón, la figura del salmón de Gorostiza por Muerte sin fin, y la migala de Arreola, el narrador y el poeta. Pero además se enfrentan la migala, el personaje femenino, que es como un poco el juego de rebelión, porque sabemos que Arreola era un misógino, entonces yo quería resaltar la figura femenina y tomo su figura de la migala, sí como la incertidumbre, sí como el miedo, pero con una figura femenina poderosa, que es la naturaleza, que es la abuela, que es la mujer formadora de este hombre que atraviesa el libro a la mitad de su vida, tiene que regresar a la formación del mundo para ser un pez y después conseguir la trascendencia como pez volador, cuando puede conciliar dos líneas, que es la línea de evolución de Lamarck y Darwin y la vida espiritual de la Richarda, ¿no? No quise dos líneas paralelas, sino que las entrecrucé como este ADN que nos va formando a todos. Entonces creo este libro que a mí me ha dado muchas satisfacciones, no nada más en la parte de reconocimientos que los ha tenido, de traducciones, sino que sigue siendo un libro que me marcó, porque entonces ya en esta oposición de géneros, la poesía y la narrativa, también están los géneros, lo femenino, lo masculino, también la parte espiritual contra la parte más práctica de evolución biológica, y me ha permitido siempre el desarrollo de líneas que van confrontándose, que se van oponiendo, que yo creo que es la manera en que por lo menos yo funciono. Si hay algo que me gusta, veo con qué lo puedo enfrentar, con qué lo puedo contrastar, inclusive el lenguaje. Si hay un lenguaje que me siento cómodo, tengo que olvidarme de él al siguiente libro y volverme mucho más práctico, mucho más sencillo, mucho más sintético, para no caer en la parte confortable de hacer los libros del mismo tema y de la misma manera todos. Te estamos matando, ¿no? Otra lectura, por favor. Bueno, este es un texto que aparece en otro libro, donde intenté homenajear los años que hice de ballet clásico. Entonces recurrí a la posible figura de un ballet puesto en poesía, con sus solos, con sus paredés, con sus tríos, cuartetos y tal. Es un ballet trois que implica a tres personajes bailando al mismo tiempo, pero que también es una degollación, un juego de delación, de la mentira, de la revelación, de la denuncia, a partir de una figura, Caravaggio, que es uno de mis pintores favoritos, y aparece en un poemario que se llama como tal Caravaggio, incluido posteriormente como Papiro de Beni, en un libro. Les cuento esto para que se entienda un poco el material. Está basado en ciertas líneas de poetas que admiro, poetas de denuncia, como Abigail Bohórquez, por ejemplo, Luis Cernuda, Néstor Perlonger, que trabaja, sobre todo Perlonger, un estudio sobre la prostitución masculina, cuando sin que parezca denigrante ser prostituto, como él lo ve, sino una posibilidad más de ejercer la sexualidad y además tener un papel o un rol social de provecho para otros. Es un texto que escribí a
partir de un robo en Brasil, pero que no lo pude hacer funcionar. Yo quedé muy chocado cuando nos asaltaron a un amigo de mí, porque yo no me consideraba racista, por ejemplo, pero fue un par de negros los que nos asaltaron. Entonces, a partir de ahí, veía personas de color, afroamericanos, como ahora les llamamos políticamente más correcto que negros, y me cruzaba. No lo podía terminar de resolver hasta que en La Habana, con unos muchachos tartamudos que nos hicimos amigos de ellos, había uno de ellos de color bastante más oscuro del criollo, y entonces me volví a sentir reconfortado de poder estar cómodo, a gusto con alguien, y le saqué provecho al tartamudo. Dije cómo lo puede funcionar en el poema con la figura del castrati, de esos cantantes que hacen roles de bel canto, donde es floritura, son muchas notas al mismo tiempo, y dije, bueno, a mí me suena el tartamudo como esto, ¿no? Como un canto de mucho trino, entonces por eso aparecen ciertos elementos de la castración acá en ese texto. Lo leo ya sin más información, a ver qué pasa. El muchacho que miente se acercó a los dos hombres de traje azul marino y dijo que en la noche, debajo del farol, se escucharon las voces que entraron en un sueño como una cuchillada. No escucharé esos gritos, no son de un ser humano. Es un gatito, sí, o quizás una gata. Dos niños la desueñan bajo una luz de infancia entre basura y drogas. Que los gatos no sienten, que lo hacen por instinto, yo supongo. Poseen un canto extraño, de bebé, de cantante castrado, aborigen en guerra. Una declaración no siempre es verdadera, me lo dijeron luego de romperme el corazón y el culo. Puede empezar cuando nos conocimos en el fuerte, la vista por encima de los barcos y la parafernalia del pañuelo, el saludo, la blancura del saco, agarrar el paquete de cigarros, el vergüenza orgulloso, las velas levantadas y la verga. Orinamos un árbol para dejar caer la puta timidez y suavizar los pasos encima de sus cáscaras. Era todo un partido, un saludo a los dioses para luego beber algo caliente y así dormir tranquilo. ¿Será una gata hambrienta? No. Debe ser una perra, una zorra tal vez. Declara, pelando una manzana, que lo mordió el lagarto de la duda a las 11:11 en plena calle, la camisa de fuera y el pantalón atorado en los dedos, significa que no tiene secretos para nadie. Si los gritos tuvieran un color, estos son amarillos, de hiena, por supuesto, algo roncos, con tufo a gasolina o marihuana. Ocre, lamentación que cae de los manzanos y hasta la alcantarilla, atraviesa los túneles del fuerte y se sumerge en el mar, no en mí, que no la oigo. La algarabía que escucho es diferente, muy rosa, casi lila, adelfa que no llegará al rojo. Estaba en una fiesta en las orillas, convidado a bailar por unos extranjeros. 3. Sí, desconocidos. El cuarto resultó familiar. Nada caro, les dije. Me doy con las cervezas y 10 euros. Así como una bocanada de aire fresco me llegó a los pulmones. Nos dimos los teléfonos, el placer instantáneo y ligero el café. Dormimos abrazados y escuché las sirenas ya muy entrado el día. Él afuera de mí, con ustedes encima. No sé de qué me acusan, si les paso su cuota cada noche, si nunca hablo de más y yo ni bebo. Gatos, perras, coyotes, todos los animales me gritan esta noche que va de oídos sordos por la calle. Cree recordar un baile, pero no está seguro si ocurría en su recámara. Lo despertaron Moretti o Monteverdi y un dueto extraordinario de Banzaf-Malakoff en medio de la sangre. Azul es el guarreo de los lobos marinos. Escurre por sus barbas y un cuerpo el aceite febril por el que se persignan en manadas. Se buscan, se olfatean, aúllan de placer al encontrarse con otros lobos jóvenes y compartir el juego, sobre todo si hay gol, goya o algunos golpes. No hay agua que lo salve del instinto, no me gustan las fiestas, prefiero el malecón, el mar, observar tierra firme. Eran dos, de marino, moviéndose al unísono, quitándose la ropa, rompiendo en mil pedazos su hombría y la soledad.
Uno de ellos se despidió de pronto. Estaba muy borracho y era rudo, golpeaba mis pezones, me desabotonaba, me escupía en los oídos, un rencor experimentado, el odio, sus monedas y sus ganas, decía, de coger sin control. Aunque yo sé cuidarme, sentí la sal del miedo, sueños de la razón, y entonces las palabras se me hicieron añicos. Soltaba algunas cuantas y el morro, porque así se nombraba, se reía. Acumuló en su cuerpo tantas ganas que su cuerpo destellaba la sangre. Era un espejo roto, una sombra sin dueño. Los pasos se volvieron latidos cuando el otro más fuerte lo sacó del lugar. Todo marino joven es lobo para el hombre, como el cielo es azul o el pasto verde. Sin vestirse, calzado con la curiosidad de la humedad rojiza que pisó en la escalera, se encontró con Medusa. Era Kniskin, su heroína. No lo pudo evitar. Los gritos se me embroscan y clavan en el cuello, en las sienes, en los muslos que siento ya mojados por los primeros gritos. Tengo en la boca rastros de adelfa y gasolina. Mi voz descascarada cae al piso, repleto de manzanas, de leche y de basura. Mi voz de metralleta no se acciona. Mis propios dedos parecen empujar al corazón con cañones de acero y sé, muy adentro de mí, que esta ruleta rusa no tiene una recámara vacía. Parece redundante y no le causa gracia quedar como una roca, perder de tal manera la cabeza y se le acuse de A, exhibición impúdica, B, ocultar varias drogas, C, el homicidio. De nuevo, hinca los dientes, la mirada perdida en la cabeza que tiene por delante, A, y desoye las órdenes de ponerse en ojos, bajarse del pantalón, B, y dejarnos realizar la faena que nos disgusta y cansa, C. Quisiera despedirme de mamá, decirle, aunque sea por teléfono, que se cumplió mi sueño de ir a Italia, que su cabeza dura zarpará en unas horas y por fin es feliz. Puede darnos dos nombres, Jimenov, Jacobina, y no son bailarines, mastica entre suelosos. Mi pareja consciente, pero ella está detrás del mentiroso. Yo le callo la boca con un trozo de carne y digo, no hace falta, muchacho, tenemos al culpable. Tú mantente sereno, come y bebe, que así, tan desvalido, no podemos llevarte con tus padres. Muchísimas gracias. Bueno, también les quiero contar que Luis, además de que hace muchos años que escribe y que tiene una producción excelente, que los invitamos a revisar, revisen sus libros, por favor. ¿Es obligación? No, les quería contar que también es editor. Y también como editor, o la función de editor, en la función de editor también justamente está todo el tiempo leyendo todas las producciones de todos los que se acercan y quieren publicar un libro. Entonces, me gustaría que nos hables sobre las tendencias de la literatura, de la nueva literatura. No, tu pregunta es así sencilla. Bueno, yo tengo un sello que se llama Mantis Editores desde hace 23 años. Nace al paralelo con mi trabajo. Me parece que es la función ideal para quien escribe, estar tanto compartiendo pasiones y alimentando tu trabajo con el trabajo ajeno, pero en la misma manera siendo recíprocos, espejeando lo que está ocurriendo con la realidad, sobre todo la poesía. El sello se dedica exclusivamente a publicar poesía, de lo que ocurre no nada más en México, o no nada más en Latinoamérica, sino en los últimos años, esta vertiente que me gusta, que descubrí, digamos, de una manera asintomática en la literatura mexicana, que era, muchas editoriales trasladan a los autores extranjeros y los vierten al español y los publican en México. Pero era muy poco común, casi raro, que se tomaran autores mexicanos, no los de siempre, se tradujeran y se publicaban en otros países en coedición o a veces de manera hermanada. Nos publicamos, por ejemplo, en italiano en México y publicamos en mexicano en Italia, pero sin que sea una coedición, sino un intercambio, una manera de apoyarnos de manera conjunta. Este trabajo ha sido tan satisfactorio que lo hemos seguido realizando por encima de la publicación de obra particular.
que no ceja, seguimos teniendo un consejo editorial que decide qué es lo mejor que llega, se toma su tiempo para revisar y a partir de estas opiniones favorables de los consejeros, que son poetas y críticos jóvenes, uno de la parte centro del país, uno del norte y uno del sureste, realmente para tener más o menos contemplada la zona geográfica mexicana, tener un panorama base mínimo de acercamiento, de apertura a otros registros. Lo que he considerado importante es no tener una línea personal. Yo no decido que se publica porque entonces volcaría mi atención a estos libros que pudieran parecerse a lo que yo percibo, a lo que yo hago, y creo que con eso desvirtuaría el carácter de variedad, ¿no? de riqueza de un catálogo. Cuando lo hacen los colegas lo respeto, finalmente cada quien es su dinero y lo apuesta con quien quiere, pero me gusta pensar que hay autores tan convencionales y tan clásicos en la literatura que publicamos en Mantis como los muy experimentados. Tenemos autores de Saigón, tenemos autores de Bélgica, tenemos autores de Quebec, es una relación con Quebec de casi 60 autores publicados, mucho mayor que la que tiene Quebec con cualquier rosello mexicano, inclusive con la UNAM, que esto nos ha resultado muy grato porque hay un premio que se otorga de manera binacional, también cada 2 años, un año lo gana un mexicano, un año lo gana un canadiense, y hay 5 autores de Mantis Editoriales que han ganado este premio con un libro siempre publicado de los autores canadienses de México y de los mexicanos que se tradujo y publicó allá. Creo que esos beneficios, algunos reconocimientos en Italia o en Rumania, hablarían de un trabajo que no se está haciendo mal, pero que sobre todo, independientemente de esto, a mí me ha dado mucho orgullo y ha nutrido mi trabajo. No puedo deshacerme de influencias. Aparecen en estos libros, por ejemplo, los materiales que a la par he estado revisando. Estaba trabajando en un libro anterior de canciones, estaba trabajando al mismo tiempo un libro de Eros Alessi, el poeta italiano, y aparecen versos de Eros Alessi colados en el texto con su crédito, por supuesto, pero allí están. En un libro anterior que trabajaba sobre personajes históricos, estaba revisando el libro La Boca del Infierno de María Negroni, la Argentina, habla ahí de Albo Marzo. Mario hace un viaje a Italia, le encargo algunas fotografías, me trae un catálogo estupendo de su visita al Sacro Bosque de Bomarzo, y a partir empiezo a integrar elementos. Revisé de nuevo, como parte de mi trabajo de editor, la novela Bomarzo de Mónica Lainez. Detuve la presentación de Bomarzo porque salía el libro del Sacros, que ahora tuve la fortuna de apoyar su traducción en italiano. Entonces eso va nutriendo el material. Entonces yo como lector, además de que me nutro de los colegas, tengo la satisfacción de después sacar un libro de ellos, y esto creo que es la parte más rica. No diría que más rica que crear tu propio libro, pero sí la parte, ¿no? Cuando sale un libro que ha tenido cierto éxito, que al autor lo ha dejado complacido, yo siento como si fuera un libro mío, lo siento así, y entonces estoy doblemente satisfecho como editor y como poeta. Ok, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario, que quiera hacer alguna pregunta sobre, no sé, sobre el trabajo de composición, sobre la circulación allá, Jason? Ok, ¿hay alguien que quiera, que tenga algún tipo de curiosidad o que quiera, no sé, Mario? ¿Qué? Perdimos el inalámbrico. Ya lo conoces. ¿Qué le va a preguntar? Hola, buenas noches. Bueno, principalmente va enfocada mi pregunta hacia lo que decía de la honestidad en sus textos. Creo que, como usted lo mencionó, es muy importante que uno sepa ser honesto consigo mismo y decir, a ver, esto que estoy escribiendo realmente me pasó, realmente lo sentí, o no estoy agarrando este tema porque está de moda o porque me gusta, sino que realmente te identifiques con él. Pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto usted logra diferenciar o qué criterios toma
para saber si un texto que está escribiendo es publicable o simplemente es un ejercicio literario que le está ayudando a desahogarse o a generar esa catarsis. Bueno, yo confío mucho en el trabajo de los editores, quizá por ser editor. Entonces, cuando tengo una relación con mi editora, Janet Clarion de Basorrodo de España, por ejemplo, que ya tenemos 12 años, sí, porque es un libro por cada 4 años que publico con ella. Le doy el material, estoy, digamos, obligado por contrato a que sea la primera que lee mis textos inéditos. Si a ella no le interesara algún libro, tengo entonces la posibilidad de enviarlo a algún concurso que ya no le entro o algún otra editorial, pero si lo lee y decide publicarlo, es de ella. Esto no nada más porque sea por contrato, a mí me beneficia porque es una lectora estupenda de poesía. Es una editorial que me interesa mucho, que hace un libro precioso, que se mueve muchísimo en España, pero además que tiene un catálogo que a mí me honra participar con ellos, ¿no? Estamos hablando de autores que yo admiro enormemente, Al Carson, Ashbery, Mervyn, Adonis, etc. El que ella lea el material y me haga sugerencias me va a decir si quito o no quito textos, si replanteo el material. Por ejemplo, en Enola Gay originalmente estaba planteado como una trilogía, eran 3 libros, El Paraíso, el Purgatorio y el Infierno, y era enorme, era un libro de casi 250 páginas. Se lo mando y me dice, sí, te lo publico, le ponemos una cajita y tal, pero te pediría resolver la parte de Purgatorio, que me parece que es la que no termina de bonar con el primero y el segundo. A la hora que empezamos a hacer el trabajo de edición, nos dimos cuenta que si achicábamos el Purgatorio, entonces el cielo y el infierno quedan desmedidos. Y me puse a trabajar hacia adentro ese material, a eliminar textos que podrían ser repetitivos o que no estaban aportando lo mismo o que desfasaban demasiado el proyecto, y se quedó en un solo material. Ese trabajo no lo hubiera podido conseguir, o no de esa manera, si no hubiera tenido una editora. Y quiero creer que como editor soy algo parecido. Trabajo mucho con mis autores, les recomiendo la recomposición, el manejo del título. Y voy a contar una anécdota, si Mario me lo permite. Cuando en los primeros años publicaba también narrativa, que me enseña un libro para publicarlo, y se llamaba Flavio, me parece, el libro, y entonces yo hago la broma de, estaba, para los más jóvenes no van a entenderla, pero se decía Aguas, ahí viene Flavio, un cómico, y entonces a Mario ya no le gustó que se hiciera ese juego y le cambió el nombre a la novela. Pero no implicaba nada más cambiar la novela, sino la revisión. Y entonces, a la hora de decir, a ver, yo siento que este capítulo es un poco débil, adelgaza la trama, te lo encargo. Y Mario es una obsesión tremenda. Yo no sé si a la semana o a los 3 días ya me tenía, no nomás ese capítulo, sino había creado otro personaje. Entonces, eso te obliga a replantear la estructura de la novela, porque entonces, a ver, si acá ya tenemos un demonio, tenemos que tener otro elemento que compense la aparición de este demonio. Entonces, el proceso fue tan rico que uno como editor se siente parte de la creación del libro, se siente tan comprometido y además están respondiendo de una manera inmediata, muy humilde, que eso siempre se agradece, y no nada más es con ciertos autores. En general, mi gusto particular es que, o la experiencia que tengo, los autores más jóvenes son muy quisquillosos, y a veces les tengo que decir que no se trabaja este libro, no lo publico, aunque no esté aceptado por dictamen. Pero gentes como Vicente Querarte, por decir a alguien, le hicimos notar que cierto verso no parecía terminar con el poema, sino que el poema terminaba antes. Y de una manera genial, muy gentil, nos dice en la respuesta, así estaba mi poema originalmente, pero mi editor me sugirió un remate distinto. Entonces, o nos hizo quedar bien, o fue tan generoso que suprimió el verso sin mayor problema. Y entonces, ese tipo de trabajo de que alguien más lea de una manera concienzuda, crítica, con distancia el trabajo particular, creo que es lo que enriquecería la cuestión de la edición. Yo creo que hay una distancia enorme entre los impresores, que nada más van a publicar como venga el libro, los correctores, que van a corregir la ortografía, los elementos ortotipográficos, a lo mejor de estilo, pero no van a entrar en el corazón y en la médula de un texto, y los editores, que los preciamos, aunque sea de una manera muy soberbia, de decir, el texto se reconstruye
se voltea incluso para ver si las partes se pueden volver a armar de una manera igual o parecida. Y si no se vuelven a armar, hay un problema de estructura y hay que volver a hacer este material. A veces con el puro título, a veces quitando o poniendo versos o poemas completos, ¿no? O encargando poemas, que me pasó con otro autor, con Jorge Sousa, que su libro no terminaba bien. Y entonces le dije, a ver, sí te lo publico, pero este último poema, que es bastante malo, no va a aparecer. Pero como no puedo publicar un libro que tenga menos de 54 páginas, porque entonces no tiene CBN legalmente, pues necesitas hacerme un poema distinto. Y creció tanto su texto que apareció hoy, volviendo a meter el armario, en su caso de Titanic, un libro más reciente. Le decía yo esto, el poema va muy bien con Titanic, pero me falta el cierre de la historia amorosa, porque es los amantes, digamos, comunes en un hundimiento del barco, pero yo siento que aquí hay un texto que no termina de aparecer. Y me dice que tengo un poema, pero pensé que no funcionaba, me lo pasa, y ese poema que leyó ayer de Nud, que además me parece estupendo como cierre, porque es la parte más personal, la vivencia íntima, que le da pie, que le da corazón a todo este libro de hundimientos, que mejor que el último que se hunda es su corazón personal. Entonces creo que el editor es importantísimo para saber qué publicas y qué no publicas. ¿Qué tanto? Como escritor, como editor. Ahorita, hoy en día, la influencia de los medios se ha vuelto muy rápido. O sea, ha incrementado la velocidad, no más la de lectura, sino más de interpretación rápida. ¿De qué manera se ha desarrollado la escritura y la edición a los medios de hoy en día? Entonces, no sé, se ve que tiene larga trascendencia, muy buena. Hoy en día, como, no sé, o sea, yo también vengo de una isla desierta, vengo naciendo hoy en día, viendo los medios rapidísimos, de qué manera la edición o la escritura se están acoplando a los medios de hoy en día. Bueno, no quiero sonar muy catastrófico, pero me parece que hay un distanciamiento en la mayoría de los procesos de publicación. El hecho de que se publique en blogs personales, en páginas, incluso en editoriales ya muy accesibles, tanto cartoneras como digitales, no nada más en la cuestión tradicional impresa, lo que obligaría, lo ideal es que tuvieran editores. También un blog se debería de editar, y no por el propio autor, aunque sea un blog personal, tener a alguien que te diga sí o no, porque es una publicación finalmente como tal, que se abre a público y que es sujeta de crítica. Y lo que tenemos es este fenómeno Instagram, el fenómeno de la poesía millennial, en que todo vale porque viene de uno. Y entonces ese es el mérito, ese es el valor. Ya no se cuestionan las calidades. Y eso implicaría que no hay un editor, no nada más en lo personal, sino incluso en páginas editoriales digitales. El caso más sorprendente, que yo discutí ahora en una mesa con colegas en España, es Elvira Sastre, ¿no? A Elvira Sastre la contratan para publicarla en una edición impresa, visor, porque tiene 650.000 seguidores, ¿no? Y entonces hay otro, Luna Miguel, que porque es booktuber y tiene una cantidad también impresionante, entonces ya es mercadeable, ya es comercializable y lo publican. Pero sus trabajos no tienen ningún tipo de trascendencia porque no hay una exigencia particular, sino que les llegan porque son los temas y las frases de toda la vida, ¿no? Las que escuchábamos en los poemas de hace 2 siglos están allí, pero como están más frescas, están en una plataforma que la gente generalmente no termina de reubicar o irse hacia atrás, y es que ya se había dicho, pero no de esta manera, o de esta manera, pero tengo flojera para buscar cuál es el original, lo leo con el Sastre y pienso que es bueno, o Rupi Kapoor, o todas las autoras que están ahora de moda por los medios. Me parece que ese fenómeno se ha hecho mucho más contradictorio el uso de un editor. Yo no digo si es mejor o peor que estén esas publicaciones, finalmente apelo a la libertad de expresión y que la publicación la puede hacer cualquiera por los motivos que quiera y de la calidad que quiera. El lector deberá decidir, pero los lectores generalmente, los más nuevos, por la rapidez del medio, lo que leen se les va a olvidar y van a buscar algo
diferente. Yo, como un lector más tradicional, como editor y como poeta, a lo que voy es todavía prefiero el libro impreso, todavía me gusta revisar si hay una línea, algún poema que me remita ese autor a otro autor atrás y no hacia adelante, me voy a ir hacia atrás siempre, ¿no? Con esas consejos de Borges, de que tiene maestros, de que hay que revisitar, hay que estar siempre al pendiente de nuestra tradición, de nuestro pasado para poder fortalecer el presente y encaminarnos mejor al futuro y no nada más a partir de aquí por ser jóvenes, por ser frescos, por ser novedosos, lo de atrás nos sirve y vamos para adelante todos juntos como si fuéramos descubriendo el mundo. Le vamos a dar la oportunidad a Mario de que se defienda. No, yo quiero decir que de verdad, por ejemplo, trabajar con Luis Armenta fue el trabajo el trabajo que debe existir entre el autor y el editor. Hay uno de los más grandes cuentistas de la historia, el Raymond Carver, que es el gran cuentista norteamericano. Bueno, pues él trabajó todo el tiempo con su editor y crearon los grandes cuentos de Raymond Carver. La mujer viuda se le ocurre publicar los cuentos como los había escrito Raymond Carver y resultan terribles. Pero eso no le quita valor a Raymond Carver, sino que la obra de arte siento que es crear lo mejor que tú puedes de una obra. Y si necesitas al editor para que te diga cómo la tienes que hacer, qué tienes que cambiar, pasó con Rulfo, ¿no? Con Rulfo pasó lo mismo, ¿no? Quizá el mejor libro que se ha escrito en México, que es Pedro Páramo, lo trabajó con Arreola y luego con el editor que estaba en el Fondo de Cultura. Entonces yo creo que no es quitarle valor al autor, sino es trabajar en conjunto para sacar lo mejor de una obra, ¿no? Digo yo, mi experiencia con Luis fue igual, ¿no? Mario, esto creo que no funciona, ¿por qué no le cambias esto? ¿Por qué no trabajas esto? No me está quitando el valor de que yo sea el autor, me está ayudando a que sea un mejor libro. Y yo coincido con Luis en esta idea de la inmediatez, ¿no? Yo escribo algo, lo pongo en redes y rápido la gente lo lee, ¡ay, qué padre! Y bravo, ¿no? Y a los 3 minutos se olvida, ¿no? Hay una frase de Dalí que me encanta, donde le dice: jóvenes modernos, ustedes desafortunadamente siempre van a ser modernos. O sea, no vas a pasar de ser eso. O sea, nunca vas a ser clásico. Y creo que el trabajo del editor es loable. Desafortunadamente se están acabando los editores como Luis, porque es decir, me gusta tu libro, pero vamos a trabajarlo más, ¿no? Desafortunadamente la gente no lo quiere, ¿no? La gente dice, no, yo así como lo hice, yo así lo quiero porque soy joven y porque soy mujer, porque soy esto, ¿no? Pero bueno, ya no hablo más, estoy peor. ¿Alguna otra pregunta para Luis, para Mario? ¿Lo dejamos descansar o le pedimos que siga leyendo? Ok, entonces... Caro.